Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de The Wrestling Show of Sheamus. Hoy un episodio especial porque contaremos con la presencia de nuestro estimado Alberto García, Alberto el Profesor, uno de los luchadores más importantes ahora mismo y más activos de Resist, que ha tenido una notable carrera en Aula Oberta, es uno de los personajes más importantes dentro tanto de Rage como de Resist, haciendo un papel muy importante en el wrestling español, con su personaje, con el kayfabe, dándole importancia al tema de las promos, muchísimas cosas de las que vamos a hablar ahora mismo que me alegro un montón de tenerte aquí, tío, y espero que estés bien. Muchas gracias por invitarme, la verdad que siempre es bueno que te reconozcan el trabajo que haces y bueno, que te puedan preguntar cosas, y estoy dispuesto a lo que tú quieras. Pues tenía muchas ganas, porque a mí la verdad que Alberto el Profesor me parece uno de los mejores wrestlers ahora mismo a nivel nacional, más que nada porque aquí como que en España se magnifica mucho, ¿no?, el nivel in ring, la calidad de los combates y tal, pero hay algo que no se trabaja tanto, y creo que tú eres una de esas personas que, digamos, lo trabaja más, que es todo lo que hay fuera del ring, ¿no? Es decir, segmentos, promos, kayfabe, personaje. Tienes un personaje muy especial que es tuyo, único, te lo has hecho a ti mismo. Y creo que la verdad que es importante mencionar el nombre de Alberto en el mundo del wrestling español, porque lo que estás haciendo a mí personalmente me gusta muchísimo. Pues muchas gracias, de esta entrevista flotando. Eso, pero no sé, hago lo que puedo, también. Se hace lo que se puede. Sí. Bueno, me gustaría empezar la entrevista con la pregunta que siempre hago a mis entrevistados, y es: ¿cómo nace Alberto el Profesor? O sea, hablemos un poquito de tus inicios, de cómo surge la idea, qué te trae para unirte a este deporte tan peculiar que aquí en España, como sabemos, pues no hay una fanaticada muy grande. Entonces, ¿cómo nace el Alberto el Profesor? Vale, aquí me puedo alargar mucho, entonces voy a intentar decir lo que sea más importante. A mí siempre me ha gustado la lucha libre, siempre me ha gustado y lo he ido siguiendo, entonces desde pequeño, desde que salió la 4, por ejemplo, y yo recuerdo que mi padre lo miraba, ¿no? Y decía, pero esto es todo mentira, es todo un espectáculo, no sé qué. Pero igualmente él se lo miraba, es decir, se ponía ya y era fan sin quererlo, o sea, él no quería hacerlo, pero sin quererlo, porque realmente atrae. Sí, es decir, él veía a Batista y Rey Mysterio y decía, bueno, estos son buenos, ¿sabes? O sea, pero quiero decir, luego consumía el producto, no quisiera, porque la lucha libre tiene algo que engancha, y si lo miras y no te tiene nada, no te llama la atención, es muy raro. Yo, o sea, no sé cómo lo ves tú, pero yo creo que la lucha tiene que ser muy mala como para que no te genere nada, ni que sea rechazo, o sea, tiene que generar algo. Bueno, yo creo que sí, es lo que tú dices. Al final el wrestling vive de las emociones, de generar impacto, de generarte alegría, tristeza, risa, tal. Y aunque no seas fan, si con que lo veas 30 segundos, es como, lo típico que estás haciendo zapping y dices, hostia, pues como si fuese un culebrón casi. Totalmente, es un culebrón. Sí. Tiene elementos, incluso yo a veces lo relaciono con el drag, todo el tema de las queens, sí. Todo el tema, o sea, sí, totalmente. Entonces a mí me atraían mucho luchadores que ahora, o sea, como luchador lo miro más, yo estudio los combates, no los disfruto tanto, ahora yo selecciono combates para estudiarlos. Sí. Desde un punto de vista más técnico, más... Pero cuando yo lo miraba es que me atraía todo el tema de más personajes, y a mí me gustaba mucho Boogeyman. El de Boogeyman. O sea, brutal, como personaje brutal. Pero me gustaba mucho por la manera que tenía, el carisma que tenía y la definición de personaje. Entonces, me atraían a este tipo de luchadores. Luego me gustaba mucho Santino Marella, por ejemplo, más adelante. O sea, es un tipo de personaje que creo que... Y además, yo lo admiro porque el tema en ring no hacían mucho. Es decir, generar una reacción espectacular sin hacer nada. O sea, es decir, sin... Pues mira, justo Santino Marella es uno de los nombres que tengo aquí anotados, porque claro, hay una de las preguntas que me gustaría hacerte, que es si te definirías en sí como un wrestler
de los de la escuela de Santino Marella, que se enfocan más en el wrestling humorístico, ¿no? En el wrestling de personaje, en el wrestling de, como tú has bien dicho ahora mismo, ¿no? En plan de que lo que más nos atraía de Santino, pues los segmentos, las historias, luego nos volvíamos locos con su finisher, ¿no? Y a mí la Cobra 30 años después me sigue emocionando, como el primer día. Sí, o sea, yo no sé, Santino para mí es como mi inspiración como luchador, en el sentido que creo que lo que hace es muy simple y es lo que he dicho, y genera una reacción. Por ejemplo, el movimiento que hacemos Tony y yo, sí, que se llama el aquello, básicamente es un camel clutch, o sea, lo coge con las manos, o sea, 4 patas, y voy yo por detrás con el dedo y se lo meto por el culo al rival. Es un movimiento muy tonto, pero es brutal. Ves gente a veces en la lucha libre en España, ves gente que hace auténticas animaladas como combate o como movimiento, y la reacción de la gente es como meh. Y luego ves que vas a poner el dedo en el culo y dices, bueno, pues a lo mejor, y eso genera una reacción espectacular, y dices, pues a lo mejor va bien. Y no todos los shows, que eso también pienso que es algo que en España pasa mucho, que mucha gente quiere hacer un tipo de lucha que está bien, pero si todo el mundo hace lo mismo, no puede ser la cartelera, yo pienso, siempre igual. Sí. Es decir, tiene que haber combates de un poco de todo. Y eso, pues creo que es algo que tenemos que mejorar, porque a veces ves todo y te están haciendo lo mismo, realmente. Bueno, es un poco también la tendencia que hay ahora mismo en el wrestling global, ¿no? Se ha perdido tanto el personaje, se ha enfocado más al tema luchístico, ¿no? Porque yo lo comentaba el otro día, por ejemplo, a mí un luchador que me encanta, Jon Moxley, pues, ¿qué quieres que te diga? Me gusta más Dean Ambrose que Jon Moxley. O sea, creo que al final ha perdido un poco la esencia, porque se ha querido volver tan serio, que a mí lo que más me partía el culo era el lunático, las bromas, las coñas. Y claro, que yo entiendo que hay wrestlers que prefieren ser, pues en la vida real son más serios y quieren extrapolarlo un poco al personaje, pero tampoco, si se te da bien lo otro, no debes como de abandonarlo, ¿no? Y ahora es como todos que quieren ser como o el heel o el super babyface, pero súper serio, súper macho, súper no sé qué, y como que se abandona un poco el tema ¿no? De personaje humorístico, carismático. Uno de los luchadores que, por ejemplo, me gusta mucho, Orange Cassidy, ha perdido un poquito la magia que tenía al principio. Sí, bueno, todos los personajes, a ver, también los personajes tienen que evolucionar un poco, pero sí que es cierto que esto lo hablé, luché con un luchador de Irlanda que se llama CJ West en una FanCon, que es como espectáculo que hacemos aquí, y cuando estaba así, el segundo año, y me comentó, bueno, es que un luchador que hace gimmick, un luchador de gimmick, o luchador comedy, o como quieras llamarlo, tiene que hacer cosas así, humorísticas a veces y de personaje, pero al mismo tiempo de vez en cuando tiene que hacer algo como, hostia, eso ha podido doler, o hostia, eso es espectacular. No es incompatible, pero sí que es cierto que muchas personas prescinden de una parte más de acting para hacer para quedar como más serio. Y luego, pero si al final estás quedando mal, podrías quedar mucho mejor. Exacto. Ahora yo soy muy fan tampoco conocía su trayectoria, pero he estado investigando y a mí me gusta mucho Mr. Iguana. O sea, Iguana, sí, brutal. Claro, o sea, además esto también es algo que creo que en empresas como OTT o empresas así a nivel europeo punteras lo miran mucho, el hecho de que puedan verte y decir, hostia, vale, este luchador es esto. Vale. No eres ni genérico y al mismo tiempo ya conectan contigo. Sí. Y bueno, a nivel técnico hay muchas cosas que eso implica y que podrían ir bien. Por ejemplo, yo en mi caso, a ver, no soy de los mejores, pero sí que es cierto que cuando yo caigo o algo, voy a buscar al público. Sí. Y el tema de hacer participar a la gente es muy importante. Y eso muchas veces veo shows en España que no se hacen. Dices tú, a ver, no estamos en la WWE, tienes al tío que ha pagado la entrada, lo tienes allí y a diferencia del teatro, les puedes hacer participar. No lo haces. Yo creo, a mí lo que me encanta del wrestling es la participación que tiene la gente o el hecho de que no hay un guión, es decir, definido muchas veces. Exacto. Yo creo que es una grandísima parte también del tema del wrestling. Bueno, es de lo más importante prácticamente, es interaccionar y en algunos incluso
controlar, ¿no? Aquí hay wrestlers que son capaces de llegar a controlar las emociones del público cuando ellos quieren, te van a hacer sentir bien o te van a hacer sentir mal, te van a enfadar o no. Y interactuar con el público es de las cosas más importantes. El hecho cuando caes y sabes que hay un lado, ¿no? Que hay el típico fan que es, sabes que ha venido mucho a los shows. Eso es fácil cuando siempre estás luchando más o menos en los mismos sitios, siempre conoces ya un poco a la gente. Pues yo siempre que caigo, pues hay unas personas que las tengo muy identificadas y voy a estar mirando todo el rato. Y si veo un niño y soy el malo, pues en el último show lo hice, que había un niño como que viene a los shows, que siempre está así, y caí y le dije, mira niño, sufre niño, míralo. Porque me tocaba, y el niño se enfadó, Se enfadó y todo. Brutal. Para mí es lo divertido y es al final lo que la gente dice, mira, he pagado por un show de wrestling y ha valido la pena porque el luchador, yo que sé, cuando ha pasado por el lado me ha mirado mal o al revés. Sí, porque al final se llevan como una interacción, como que se sienten, es sentirse parte del mismo show. Sí, yo pienso que muchas veces incluso en shows que he visto recientemente en Barcelona, por ejemplo, en combates tag, en combates de parejas, a mí eso me pone muy nervioso porque, a ver, es algo que creo que hago bien, pero porque no lo hacía bien al inicio, que es, están matando a tu compañero y estás allá como viendo pasar el tren. Y dices, no, tío, tienes que desesperar, tienes que ir a ayudar a tu compañero, tienes que ir a muerte con él. Se meta. Sí. Mira, me ha gustado que menciones el tema de los combates tags, porque hilando un poco con siguiendo la entrevista, nace Alberto el profesor, pero también en el tiempo nace el tag team Aula Oberta. ¿Cómo se os ocurre, bueno, este gimmick, esta fusión? Háblanos un poco, explícanos qué es Aula Oberta. A ver, te explico desde el inicio un poco a nivel individual, ¿vale? A mí, porque antes me lo habías preguntado. A mí el personaje me dijeron, tú en Resist hace unos años cuando tú debutabas había un examen, ahora ya no. Había como un examen y tenías que aprobar. 3 personas miraban lo que hacías en las secuencias y te decían, estaba aprobado. Has aprobado, como fue mi caso, hacías una reunión con el equipo creativo. El equipo creativo te decía, bueno, tenemos una idea para ti. En mi caso me dijeron Alberto Recio, que es basado en Antonio Recio, el de la que se avecina, que es un personaje machista, racista. Bueno, de todo. El actor es un crack, pero es un crack, claro, yo dije, no me veo capaz de hacer eso, es decir, o me veo capaz y al cabo no se me ha funado en Twitter. Y entonces como que dije, vale, lo voy a hacer, pero al mismo tiempo dije, voy a hacer algo diferente, es decir, cojo tu idea, o sea, me lo salté un poco por la torera, cojo tu idea, soy profesor en la vida real, pues hago el profe con estos toques que es, profe cabrón y de retrogradismo, y empecé a luchar como el profe, pues digo, soy profe, este tipo de personaje de profe carca, un poco sí. Y les gustó. Entonces estaba Tony en ese momento él estaba en un momento que le dijeron como cine mudo. La idea era cine mudo. Vale, y no hablará. No, se hinchaba y estaba fuerte, pero no hablaba. Entonces, tenías un profe tope de derecha y un chico que no habla. Entonces de allí alguien, que creo que era Marc Andrés, creo, que dijo, ¡buah! Aula Oberta. Como nombre de tag sería muy bueno. Y la Aula Oberta en Cataluña es la aula de educación especial. Sí. Soy de Cataluña. Que es un niño que no puede hablar, que lo único que hace es uy, que eso es el chiringuito, sí. De jugones o algo así. Que la gente reaccionaba con un profe. Entonces de allí la idea era que nos pegáramos a final de temporada. Pero claro, vieron que la reacción de la gente era tan buena. Era así, buenísima. Y luego empezamos a entendernos mucho y dijimos, bueno, pues podemos hacer algo de aquí. Y luego evolucionó un poco a que, bueno, es que eso también es importante, que evolucione un poco tu personaje. El mismo, incluso Undertaker lo hizo, ¿no? Y es siempre vital. Hubo un momento en el cual a mí me hicieron 2 pal drivers en una misma noche, 2 package pal drivers. No, perdón, 4 creo que fueron. 3 o 4. ¿Te quedaste a gusto? Me hicieron 2, entonces salí
en una Rumble que había en la misma noche con la silla de ruedas y el collarín y me hicieron otro. Otro. Y no, estuve en kayfabe 2 meses en silla de ruedas y yo, que soy un poco juguetón, lo puse en redes sociales y había gente que realmente nunca se lo había pensado. Pero te hablo de familiares, sí. De la comida de Halloween con mi mujer en casa. ¿Qué te ha pasado? Gente diciendo, venimos para ver que estés bien. Para ver está grave, para dar su apoyo y tal. Y vinieron y me vieron de pie. Pero tú no estabas en silla de ruedas. Claro, es que a mí me preguntaba y decía, sí, es una lesión de kayfabe agudo. Entonces, buscaban y le salía Roman Reigns con tenía leucemia. El problema es que a mí me llamó gente de otros países. Kayfabe agudo, esa es muy buena. Claro, se pensó, familiares de otros países se pensaban que estaba llamado. Entonces, que estabas terminal casi. Sí, se pensaba que estaba terminal, o sea, rollo. Y además yo subía fotos de la Goodman y fotos, que es un centro de Barcelona de gente con discapacidad y tal. Te mola el salseo, Claro, entonces, de allí hubo un día que hubo como un milagro porque me levanté de la silla y de allí evolucionamos a predicador dominicano porque Tony es medio dominicano. Sí. O sea, su padre es dominicano. Vale. Y entonces hay predicadores dominicanos que nos hacen mucha gracia y cogimos la idea de allí. Sí, de eso te iba a preguntar, porque es la evolución del personaje que me gusta mucho. Empiezas como predicador, que lleva a la Virgen a los combates. Eso me fascina. Pero antes de pasar a ese punto, hablemos un poquito más de lo que fue el tag team con Tony, de Aula Oberta, porque a mí me descojoné la primera vez que escuché el nombre, porque pensé, hostia, yo Aula Oberta lo tenía en el Insti, porque que eran los chicos de educación especial y tal, y me moló que flipas. Y luego en un punto tocasteis la gloria, tanto tú, Tony como tú, con los campeonatos en parejas de Resist. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué sentiste? ¿Qué supuso para ti ser campeón de Resist? A ver, ya de entrada, cuando tuvimos el combate contra Jerarquía, que para mí Jerarquía, tanto Barracuda como Jocoso, pero especialmente Barracuda, que es con quien ha sido mi profe de tag. O sea, yo el tag team lo he aprendido gracias a Barracuda. Tuvimos el combate, te puedo contar que ese combate yo no sabía que ganábamos. O sea, lo sabía todo el mundo. Pero vosotros no. Excepción yo. Yo no, Tony sí. Tony sí. No. Yo estuve practicando cosas que venían después, como 7 o 6 veces, o sea, en el entreno. Me jodí las costillas practicando lo que venía después, pero claro, en el combate hacíamos 1, 2, 3 y digo, hostia, ¿qué ha pasado? Porque ahora viene lo mío. Claro. Digo, la hemos cagado y tal. Dijeron, no, felicidades. Digo, hostia. Entonces, claro, todas las reacciones es legítima. Real. Yo no lo sabía y fue como, hostia, no sé, yo tengo mucho síndrome del impostor. O sea, rollo, creo que hay gente que se lo merece más y no sé, no lo veía. Pero sí, lo ganábamos y entonces creo que te da como una responsabilidad de, bueno, ahora hay que defenderlo de manera un poco decente. No, o sea, implicarte mucho y a mí personalmente me ha servido para mejorar como luchador y como a nivel físico y a nivel mental, y me he volcado. Ya me volcaba antes, pero fue como hay que tomárselo en serio. Sí. Y bueno, una gran responsabilidad. Duró hasta lo que duró. Bueno, pero realmente de todos los tag teams que han pasado por Resist en los últimos años, creo que tanto tú como Tony era de los que más os lo merecíais, porque es como que lo que veníamos comentando, ¿no? Quizás a lo mejor pues no destacabais como los mejoras a nivel en ring, pero es que revolucionasteis la división en parejas, porque yo soy muy fan siempre de Resist, de Riot, desde los tiempos de Bad Boy y compañía, y claro, la división de parejas fue como durante mucho tiempo dominada por Murciano y Pedrolo. Faltaba como gente nueva, sangre nueva. Es verdad que estaban Tony Aeri y su tag team y Cosmos,
pero realmente como que faltaba algo que revolucionaria, ¿no? Porque veíamos siempre las mismas caras, los que éramos fans, seguidores y tal, como que necesitábamos algo nuevo. Y de repente aparece Aula Berta con este toque humorístico, con este con este humor gamberro, y fue como, hostia, pues vale la pena prestar atención y mirarlo. Sí, creo que para ahora lo que viene el futuro, yo creo que tiene que ir por ahí. No tiene que ser todo igual, pero sí que es cierto que ya, yo creo que el tema tag, por ejemplo, algo muy importante es que a la gente le importe lo que haces. Y no solo a nivel de lucha y tal, que a lucha se tiene que ver bien, pero al final tienen que, si tú eres bueno, tienen que empatizar mucho contigo. Y eso se hace con interactuar con la gente. Sí. El contenido que tú haces, las promos tienen que estar basadas en eso. Tienen que tener su encanto. Sí. Aquí puedo decir que Guillermo, por ejemplo, a nosotros nos ha ayudado mucho. Guillermo como mente se nota que es un actor y se nota que ve un poco el wrestling como nosotros. Sí. Entonces, implica volcarte en ese sentido, que a la gente le importe, porque si te estás machacando y les da igual porque eres un luchador bastante genérico, pues, hombre... No arrancas esa reacción, ¿no? Ese... al final eres como, bueno, vas a ver el combate y poco más. Claro, yo creo que ahora a nivel nacional hay mucha gente, pues te podría decir nombres, pero los Cabazanjas, Plan B en Rebelión, por ejemplo. Podría decir, yo qué sé, en Ley y Orden, un montón de gente. A nivel Valencia, por ejemplo, los Incancelables, el Chester Ranger y todo lo que están haciendo con Chester, por ejemplo, para mí es maravilloso. Espectacular, sí. De lo mejor que se ha hecho en España, porque es eso, es diferente. Es diferente. Mira, y eso... Te diría que a nivel España, que tuvimos el placer de poder entrevistarlo aquí en el show de Simus, uno de los referentes, que también lo pude ver en directo, tuve la suerte de verlo en directo, es Elvis Harrison. Creo que es para mí el de a nivel nacional, obviamente, es el top one de luchador con un personaje, con carisma, promos, o sea... Creo que es como de lo... Y sigue aún por suerte, sigue en activo, que no le quedan muchos años, que ya me lo dijo. Y es un personaje también brutal. Sí, a ver, yo creo que parte de eso viene cuando eso lo empecé como a deducir cuando miraba wrestling a nivel nacional, ¿no? Es que si tú tienes como mucha vergüenza de quedar mal, quedas mal. Si tú, en cambio, te vuelcas y dices, mira, lo voy a dar todo, al final la gente dice, es lo normal, porque si vienen a ver un espectáculo de wrestling, vienen a ver lo que vienen a ver. Entonces, si vas como con miedo y no te abres del todo, queda raro y queda peor. Entonces, creo que eso es lo que marca la diferencia para tener el carisma de la gente. Mirarlo, interactuar con ellos y sobre todo, pues el tema de lo que hace, que tenga también lógica. O sea, en mi caso, yo creo que lo de Predicador tenía lógica porque a nivel de historia tenía lógica, pero al mismo tiempo porque tenía un enganche, la gente te reconocía rápido. Esto nos lo dijeron en OTT cuando luchamos contra la Social Elite y eso nos lo dijeron gente, ellos, es importante. Lo que son los promotores, nos dijeron que yo creo que parte de que dijeron, vamos a luchar con estos, fueron porque les explicaron... Alberto es esto, en 2-3 palabras, que no se necesita más. Predicador loco, predicador profesor, como quieras. Y el otro es, bueno, no sé, discapacitado, digámoslo así, creyente. Y claro, vieron y dijeron, buah, nos gusta. Nos ha molado. Entonces, bueno, a partir de ahí la gente conecta. Me ha gustado eso que has dicho de que luchaste en OTT, porque eso es algo que me gustaría también hablar contigo, porque y has mencionado otras empresas. O sea, no solo has estado peleando en Resist, sino que también has estado en otras promociones, ¿no? También has estado en Tairis, en OTT y tal. ¿Cómo han sido esas experiencias? Bueno, en OTT realmente vinieron ellos, es decir, no fui yo a Irlanda, sino que ellos vinieron a hacer un show que hacemos en colaboración con ellos, Top Tier,
y allí bueno, es cuando perdimos los cinturones por parejas. Sí. La experiencia con OTT, por ejemplo, yo aprendí un montón, pero es que fue como un momento también y esto si lo hablas con Tony también, yo creo que te dirá lo mismo, fue un momento de decir, vale, lo que estamos haciendo está bien y tampoco estamos tan mal, porque al final tanto Tony como yo teníamos un poco como antes, sobre todo ahora estamos más confiados, pero teníamos como la duda de, o sea, a lo mejor, o sea, Sí. síndrome del impostor. Sí. ¿Vale? Entonces, el hecho de que cuando empezamos a hablarlo con ellos, lo que teníamos en mente y tal, y vimos que conectamos como 5 minutos, 10, es que tampoco Sí. tope rápido, incluso con los que llevan OTT y Sí. tal, dijimos, esta es nuestra idea y tal, y dijeron sí, dijimos, buah, pues estamos bien. Claro. Fue como un momento de validación, yo pienso, Exacto. y ahora pues voy más confiado, incluso Tony también, en muchas cosas. Y Tyrese, por ejemplo, en Tyrese pues sí, también es el hecho de ver gente que, claro, yo he visto una evolución a nivel general de Tyrese, porque claro, cuando empezó Tyrese yo empecé a luchar realmente, es decir, más o menos fue la Parecido. misma época. Entonces ves que han evolucionado un montón y eso es como, ¡buah! Yo los veo mucho mejor que a veces ellos mismos te ven. Algunos Bueno, de ellos. supongo que les sucede lo mismo que te sucede a ti, ¿no? Que desde fuera la gente lo percibe muchísimo mejor o más potente de lo que ellos mismos, o en este caso tú mismo, te hayas dado cuenta de lo lejos, ¿no? Que has llegado o alcanzado. Sí, eso incluso nos pasa a veces cuando acaba un combate, estamos como rayados, o hay sobre todo los que son más jovencillos y tal, Sí. que se comen mucho la cabeza y luego ves al público y no se han dado cuenta de si algo ha salido mal. Es que Sí. no es. No, aunque se lo digas, no le vas a alegrar la tarde a ese Exacto. luchador. Pero sí que es cierto que las gafas de alguien que no ha visto wrestling están como peor graduadas. O sea, en cambio tú, que te gusta el wrestling, incluso un luchador, ¿no? Que vería más detalles. Exacto. Y yo, lógicamente, me veo 10.000 detalles Sí. en cada combate que hago. Digo, buah, esto lo podría haber hecho diferente. Sí. Al final también es bueno no rayarse, es bueno apuntárselo en un sitio Sí. y relajarse, que tampoco cobramos por ellos y hacemos lo mejor que podemos y eso es para donde se tiene que ir, pero tampoco, no sé, yo hago mucho, yo tengo como una norma interna que si veo que hay 5 combates que no estoy contento, y contento me refiero a alguien se lesiona, me he pasado de tiempo, la gente ha hecho yo a nivel físico no he tirado. Si me pasa son 5 combates seguidos, yo dejo el wrestling. ostras. Pero, no, soy así. Es una norma muy radical. Yo si eso pasa, lo haré. Y por ahora no me ha pasado un combate que a lo mejor me ha pasado de tiempo. Bueno. No cuadrarme. Pero es algo como que tengo. Esperemos que no pase nunca. Bueno, no, a lo mejor puede pasar. Yo intento ahora, estoy muy activo a nivel físico, estoy intentando... porque yo me quiero dedicar a esto hasta que no pueda, por nivel, no sé, ya no tengo hijos ni nada, pero el día que tenga ya miraré de gestionarlo. Exacto. Pero sí, a mí lo que me aporta el wrestling, ya lo digo, es como pagar terapia. Exacto, es muy buena terapia. Es eso. Incluso hay luchadores de 46 años o que siguen en activo. En España sí. Y lo hacen bien. Bueno, al final el wrestling es otra tipología de deporte, o sea, al final es un deporte también muy exigente a nivel de cardio, que es algo que la gente no llega a deducir o no llega a saber, se creen que simplemente son dos maromos dándose de hostias, pero exige un nivel de cardio brutal, pero también al mismo tiempo es un deporte que te permite alargar tu trayectoria, tu carrera, porque vas adaptando, ¿no?, tu nivel luchístico, quizás a lo mejor para ciertos privilegiados como AJ Styles y Rey Mysterio, que a sus 40 y muchos pueden seguir dando piruetas, pero luego hay otros tipos de luchadores que con esa misma edad pues adaptan, ¿no? Reducen sus movimientos, pero bueno, pueden seguir desempeñando el papel de luchador, ¿no? Porque al final es un deporte que te permite alargar lo que tú consideres que tienes que alargar.
Y esto lo he hablado yo con luchadores de España, por ejemplo, el Lacayo Sureño, que ahora Ujú. no está en activo, pero también lo veía como yo, entiendo yo, que tienes que adaptarte. Hay cosas que yo por edad, por incluso mi altura o mis condiciones físicas no puedo Sí, hacer y tampoco pasa nada. Al final adaptas y haces más personaje o haces más de esto, que al final lo que quiere la gente no es ver 1000 piruetas, porque si quieres ver no, 1000 piruetas te vas a ver circo más exacto. que wrestling. Entonces, tienes que como ofrecer ese menú variado Sí, y sobre todo escuchar a la gente y sentir lo que quieren. sí. Entonces eso es algo que yo pienso que hay que mejorar a Bueno, nivel. al final es eso, ¿no? Que el wrestling es para todos y dentro y en el wrestling, pues caben todos los estilos, ¿no? Es decir, no necesitamos siempre ver a un Ricochet o a un Will Ospreay. Hay veces que preferimos ver, yo que sé, o a mí me gustan mucho los luchadores tipo Kurt Angle, me gustan muchísimo los luchadores. O sea, yo recuerdo un combate brutal entre Bad Boy y A-Kid, el que hicieron aquí en Barcelona, antes de que Sí, fuera Axiom. sí, sí, El, que Bad Boys hizo ver como que, bueno, sí, como que se que había había roto lesionado, algo y digo, sí. ¡guau! Estuvieron como más Bueno, de 20 minutos de llaveo máximo en el suelo. No fue hasta el final que empezaron con las acrobacias, pero el inicio del combate, me acuerdo, fue espectacular. Yo lo flipé. Un montón de chops, un montón de llaves, un montón de forcejeo en el suelo. O sea, a mí me fascinó ese combate. Lo tengo como aquí grabado y lo pude ver en directo. Me acuerdo que creo que fue sí, para mi cumpleaños. ese y el de Carlos Vega, que también fue También. en la Vicente. Sí, 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 ¡Guau! también Fueron el de auténticas Carlos Vega obras. también lo pude ver en directo. Sí, sí, sí. Bueno, es que eso, de verdad, claro, no todo el mundo, eso es otra cosa, pero no todo el mundo llegará al nivel de que está aquí, o Falla, o esta gente. Es decir, no todo el mundo No, obviamente no. podrá vivir de ello. Pero tiene que haber gente que yo pienso que ofrezca como un algo de calidad en España Sí, para sí, las futuras generaciones. Que al final hay luchadores, yo intento hacer eso, yo intento hacer lo mejor de mí para beneficiar un poco a toda la escena sí. y que en el futuro haya pues gente que, no sé, como aquí, ¿no? O que sea, ¿no? Que han podido ir adelante porque había algo en España que la gente decía, hostia, qué chulo, voy a ir a ver a este Pues chaval, lo voy a ir a ver. Pues, ¿sabes lo que te digo? Eso es algo que yo pienso, que creo que aquí en España tenemos que seguir, o sea, todos los que están involucrados de alguna manera en lo que es wrestling tienen que seguir trabajando duro, porque no sé por qué, pero a mí me dice que, a lo mejor es un sueño, pero que algún día al wrestling español le va a llegar su padrino. Va a venir un señor con mucha pasta y va a decir, quiero invertir aquí. Y vamos a necesitar el máximo número de luchadores y de talento español para que pues de alguna manera no llenen esa plaza, porque al final el wrestling es horas de contenido, horas de shows, y si alguien apostara, yo qué sé, pues rollo un Ibai o alguien con mucha pasta, que Ibai no, porque lo que hizo en la velada, pues vamos a dejarlo aparte. Claro, pero el problema que yo veo es muchas veces cuando hay gente que invierte mucho también puede decir que se haga a su manera. Incluso pierdes un Sí, poco la esencia de quién eres y se puede dar una imagen de lo que es la lucha libre que a lo mejor no es. Bueno, lo que sí, pasó con Vince, bueno, empezó a hacer sí, el pelotazo de suyo, ¿no? Que sí, se cargó lo que había en cierto modo. sí, Entonces, sí, estaría bien. Quizá no todo el mundo, si eso pasa, quizá no todo el mundo podría luchar en esa nueva situación a cierto, nivel de gente que o nos quedaríamos fuera o haríamos otras cosas, exacto. pero sí, lo suyo es que por lo menos la gente lo vea y diga, ¡buah! Vale la pena pagar por ello. Sí, Vale la pena invertir, ni que sean, no sé, no quiero decir cantidades porque tampoco sé, pero que hay que pagar sí, por que hay que ello. pagar Al esto igual que vas a y ver, sí, al igual que vas a ver el teatro, qué sé, totalmente. pero, pero eso implica, pues sí, implica pues tomárselo en serio, ser muy humilde en el sentido de que siempre vas a aprender algo, es decir, quien en el wrestling diga que ya lo sabe todo, no. No, Incluso aquí puede aprender más, sí, todos, que todo el mundo. no es hacer mesas, ¿sabes? O sea, no Sí, es algo como pongo cuatro pues, cosas y ya ahora sí, está, ya es que es está. muy complejo. No, exacto, sí, Claro. es algo que Y evoluciona y crece cada día. sí, ser autocrítico contigo Sí, mismo,
y ver lo que se hace también en Europa, pero no sé, yo pienso que tampoco obsesionarse con... que hay No, muchas formas de hacer wrestling también. O sea, no es lo mismo Red Pro que OTT. O exacto. sea, lo Sí, hacen productos distintos. distintos, sí, No es lo exacto. mismo, sí, Bueno, AEW, WWE, no es lo es mismo. totalmente. Cada empresa tiene su forma de trabajar, su producto, lo que le da más importancia o menos. A qué público también quieren atraer, ¿no? Porque, claro, has hecho las dos mayores empresas de wrestling ahora mismo, que son AEW y WWE, no buscan la misma tipología de público. Una busca un público más mainstream que suelte los fajos de dinero y otra busca, pues a lo mejor un público, un mixto, ¿no? O sea, no solo se centran en el público purista, también intentan atraer un público mainstream que al final deje el beneficio económico, pero sin dejar de lado a su público purista, que son los más importantes. Entonces, son dos maneras de trabajar muy distintas y eso sucede pues hasta la... También en España pienso que es como un trabajo pendiente el hecho de saber cada empresa dónde quieren ir, porque Sí, ahora es un poco como, bueno, quien venga, ¿no? Pero si sí, haces un producto más familiar, en su momento, cuando estaba Cabaret en activo, el lucha sí. libre Cabaret, era algo muy Muy concreto a concreto, muy sí. gente que va a meter, se lo va Sí, a pasar, es un público muy definido. sí, Pero claro, a veces pasa que tienes un público como niños muy pequeños sí. con sus padres y luego hay adultos y dices, hostia, Ya, ¿qué hacemos? público muy heterogéneo, ¿sabes? Y no está mal, pero yo qué sé, en la WWE, por ejemplo, yo creo que está muy definido. Sí, En la W, claro, hacen algunos combates que yo pienso que en la WWE serían imposibles de hacer por el tipo de producto que hacen. sí, Eh, bueno, eso también hay que plantearlo un poco para saber, pues, dónde vas, qué haces, sí, cómo lo haces, lo que puedes decir. Yo intento, por ejemplo, en mis promos ser muy friendly en el sentido de que, como profesor en la vida real, no me sí. gusta. O sea, cuando veo a un chaval jovencito, digo, guau, no quiero darle como Ya, un mal ejemplo. Al final también somos influencers sí. como luchadores. Claro, claro, que al final hay, ves lo que tú dices, ¿no? Hay niños que asisten de público, si dices una burrada y el niño lo escucha y lo aprende, es como, hostia. Ya está, Sí, que al final muchos de estos niños eres un referente y muchos luego a lo mejor entrenarán wrestling. Y yo sé, como Fito Sánchez, Sí, empezó a ver wrestling, pues no sé, antes de Bad Boy, bueno, en la época de Bad Boy, es sí, decir, en Vice Centre ya era un poco más mayor, pero sí, y ahora es luchador en activo, pero hay sí, un Menino, creo que también, sí, Yaguara, creo que lleva toda la vida, sí, Pedro igual. sí, sí. Entonces, claro, claro, el hecho de ofrecer algo que les pueda gustar, pero al mismo tiempo saber hasta dónde puedes llegar, eso es algo que hay que reevaluar también. Bien, ahora me gustaría que hablásemos un poquito, ¿vale? De qué le depara el futuro a Alberto el profesor. Vale, a ver, a corto plazo lo que ha pasado últimamente es que Tony quería seguir con Aula Oberta, Sí, y estuvo como muy insistente en relación a ello, yo estaba sí, hasta las narices de él, sí. porque Tony puede ser muy pesado, y que no, que sí, que Que no, no, que que sí. sí, que no. Hicimos hicimos un combate que para mí es el combate más bestia que hemos hecho, no sé si lo pudiste ver. No, este lo tengo en pendiente. Está en YouTube, lo han puesto una auténtica animalada. Lo veré, lo veré. Nos matamos, que eso tiene mucho que ver con la confianza que nos tenemos. Sí, Podría haber salido mal las cosas, pero salieron bien. bien. Creo que Tony lo hizo muy bien. Yo estoy bien después de ese combate, pero fue un combate a lo A lo bestia, a lo Ruby, hardcore. como le decía a Tony, Ruby Strong Style. O sea, un combate Strong Style. Totalmente. Nos dimos de hostias, pero Pero bien ricas. sí, sí. Y si él ganaba, se mantenía Oloberta, y si yo ganaba, se acababa. Ganó él, a Oloberta debería seguir, pero ha aparecido un personaje que yo no tenía constancia, que es el rector de una universidad que hay Ostras. vinculada a Oloberta. Este rector nos ha dicho que hay que cerrar a Oloberta como escuela. Ostras. Entonces, a Oloberta Hay chicha, ahora hay mismo, chicha. a nivel legal no podría existir,
Pero a nivel personal te digo que a lo mejor hacemos un poco de gamberrada porque yo ya estoy hasta las narices. Muy bien. Aula Oberta tiene que estar abierta y hay que luchar a por ello. Nunca mejor pero dicho. Como siempre, la universidad se tiene que meter en medio. Y bueno, esa es la situación en la que estamos ahora. Veremos para dónde evoluciona. Pero no sé. Oye, pues muchas ganas de ver cómo evoluciona y cómo sigue la historia de Aula Oberta, porque me parece muy muy guay este giro de los acontecimientos con el rector. Me parece ahí un filón bueno de sacar chicha de la buena. Sí, no sé, habrá que estar más gamberros, como Sí. los típicos alumnos de final de clase o algo, porque yo ya me he agotado todo. Como Homer Simpson en la universidad. Durante esta temporada de un poco de odiar a Dios, porque Sí. lo típico, cuando pierdes los cinturones por parejas, pues... En negación. Además yo tengo un pasado en el mundo de las motos. Gamberrete. A nivel personal. Sí, o sea, tengo ese pasado, entonces, bueno, un poco cuando pierdes un referente como es Dios, lo buscas en otro sitio. Hombre, pues es buen referente, las motos, cambiar a Dios por las motos, buen referente. Sí, eso, bueno. Hay mucho cuarentón en España que le pasa la crisis de los 40. Sí, pues un poco eso, he pasado eso esta temporada, Bien, ahora para ir finalizando ya la entrevista, ir terminando, me gustaría, es que se lo pido siempre a mis entrevistados, es que nos dejes, pues yo qué sé, una frase, un consejo, un algo, lo que sea que te venga a la mente, que digas tú, quiero deciros esto. Tienes la cámara, tienes la audiencia, tienes el público, lo primero que se te ocurra. Mira, como hemos hablado del síndrome del impostor y todo esto, un consejo que a mí me ha servido a nivel personal cuando empezaba a dar clases, que me lo aplico en el wrestling y me lo he aplicado un poco recientemente, que es, si piensas que no eres suficientemente bueno, piensa que siempre hay alguien que lo ha hecho peor. O sea, qué bueno. Qué buena reflexión. O sea, a lo mejor es una tontería, pero yo como me empecé a dar clases, por ejemplo, decía, bueno, yo por lo menos no voy a tocar a ningún crío. Ahora esperemos que no. Quiero decir, no, o sea, me parece una barbaridad. O sea, ya sé que aunque lo haga mal como profe, por lo menos... No vas a llegar a ese extremo, vale, sí, no vas a ser tan mal profe. Entonces llega un punto que te relaja un poco. Y bueno, lo haces. Si tienes ganas por hacer las cosas y tal, no pasa nada. Sí. Siempre hay... No hay que decir, no voy a hacer eso porque lo voy a hacer mal. No, pruébalo y entrena. Hay en Barcelona hay, por ejemplo, dos academias que lleva gente muy profesional. Yo pienso que es el momento en la historia del wrestling en España que está todo mejor organizado. Tienes Rebelión, tienes Resist como escuela, luego a nivel nacional Tairis, Pro Wrestling Euskadi. Hay un montón. Es el mejor momento para empezar a hacer wrestling. Andalucía. Entonces, confianza en uno, pero también es eso, pensar que sobre todo si te vas a los inicios, madre mía, ves cosas que dices, ¿cómo se pudo hacer este combate? Y bueno, sí. Hay la extinta Spanish, bueno, la primera empresa que era la primera, SPW, sí. Vi cosas muy buenas y al mismo tiempo vi cosas que, Dios mío. Pues eso, es reconocer eso y también ser autocrítico, porque al final es eso, tampoco avanzas si ya eres... Si dices, todo soy bueno, mejor que en el pasado, ¿no? Bueno, también hay que ser autocrítico, pero sobre todo es eso, entendiendo que si le pones ganas y no te han dicho que haces ninguna barbaridad, pues a ver, hacen las cosas bien. No sé. Un poquito al final de perspectiva, ¿no? Y de confianza en uno mismo, es decir, pues el equilibrio, ¿no? Como el reloj de John Cena, ¿no? El que da perspectiva y te da aliento, ¿no? Es decir, no te creas que ya estás en la cima, pero tampoco te creas que estás ahí en el fango. Un punto medio en equilibrio, que te digas, no dejes de intentar mejorar, pero tampoco pierdas de la perspectiva de decir que no lo estás haciendo mal. O sea, lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. Simplemente hay que mejorarlo, ya está, sigue por esa línea. Yo te digo, son cosas que también hablo como profesor, aunque mis alumnos no saben que hago esto y me gustaría que no lo supieran porque me gusta separar mi vida profesional de mi vida personal. Ay, me estaría guapo que de repente te los encuentras a todos ahí en primera fila. ¡Ué, profe!
Sí, algunos profesores ya lo saben. Hace unas semanas se enteraron a través de una tercera persona Sí. que me reconoció por la calle y estaba Sí. con ellos. Entonces Sí. fue una situación que ahora ya lo saben, pero los alumnos no, y prefiero que no lo sepan. No, claro, Pero separar sí un que poco. son cosas que esto que te estoy diciendo son cosas que a nivel de individual, cuando hay gente que cree que no puede hacer algo, les digo, sin decir que hago wrestling ni nada, les digo, Sí. bueno, sobre todo es eso, hay gente que lo ha hecho peor que tú y muchas veces esta gente le da igual. Sí. Es decir, Sí, lo sí, hacen sí, sí. peor Y da igual. y viven felices. Entonces Sí. tú, si te estás preocupando es porque te gusta, por lo tanto tienes que invertir porque al final tienes que tener confianza que esa gente que lo ha hecho peor ya ha dejado el camino para que tú puedas hacerlo mejor. Ya te lo han allanado. Es un poco eso, y ser autocrítico y ya está. Y ya está. No flipar. Pues me parece un consejo brutal, muy bueno, que de alguna manera para cualquier cosa nos lo podríamos aplicar cualquiera de nosotros. Y nada, ha sido un placer tenerte en The Wrestling Show of Simus. Espero que te pases más veces, que podamos contar contigo más veces, que vengas cuando te apetezca. Y nada, os dejaré en la descripción del podcast sus diferentes redes sociales para que le sigáis y veáis el avance de Aula Oberta, de todo lo que están haciendo, de lo chulo. Y nada, tío, ha sido un placer tenerte aquí y me lo he pasado muy bien con esta entrevista. Y nada, un saludo, tío. Gracias, hombre. Pues venga, gracias y nada. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Adiós.